Esta ciudad es una de las cunas del Renacimiento italiano y resguarda algunos de los monumentos más famosos del país. Acompáñame a recorrer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Ferrara. Muy buenos días, mis chamos. Acabo de llegar a la estación de trenes de Ferrara para mostrarles esta bella ciudad. Acompáñenme. Para llegar a la ciudad de Ferrara, la opción más conveniente es el tren, ya que está muy bien conectada con trenes de alta velocidad que la unen a la ciudad de Bolonia, a la ciudad de Padua y a la ciudad de Venecia en trenes regionales, así que es barato y fácil de llegar. La ciudad de Ferrara es una ciudad importantísima dentro de la Emilia-Romagna y su fundación proviene más o menos del periodo longobardo, cuando fue entregada a Roma. Sin embargo, durante mucho tiempo pasó a ser un latifundio y desde el siglo XIII pasó a estar en manos de la familia Este, una de las familias más poderosas de la historia de Italia. Estos gobernaron el Ducado del Este con capital en Ferrara durante prácticamente 300 años, cuando la ciudad pasa nuevamente a manos del papado. Durante el Renacimiento, Ferrara se convirtió en uno de los focos más importantes de Italia para las artes y las ciencias, bajo el mecenazgo de la familia Este, así que acumularon muchas obras de arte y también edificios preciosos. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Ferrara. El hotel se llama Astra Hotel. Se encuentra muy cerquita del centro histórico y la verdad el precio está muy bueno y está muy bella la habitación. Por acá tenemos el baño, sencillo, y la ducha por allí. Muy bien. Miren, mis chamos, lo primero que nos encontramos es la Piazza del Municipio, una plaza preciosa donde se encuentra parte del ayuntamiento de acá de Ferrara y debo decirles que está muy bonita. Miren, mis chavos, vinimos a comer a un restaurante que se llama Molto Più Che Centrale. Está en pleno centro de la ciudad y venimos aquí porque tiene muy buenas opciones sin gluten, o eso es lo que dice en internet. Así que vamos a ver qué vamos a comer acá. Oye, mi chamo, esa comida estuvo espectacular, unos pasatelli divinos y una tenerina, que es un dulce típico de acá, de Emilia-Romagna, que estaba buenísimo. Y nada, vamos a conocer ahora el Castello Estense. Miren, mi chamo, la visita la vamos a iniciar en el Castello Estense, que fue construido por la familia Este para defender la ciudad de Ferrara en una época que era muy tumultuosa y que había muchas revueltas. Este castillo, aunque inicialmente tenía un objetivo militar, posteriormente pasó a ser la sede de la corte y se llenó de hermosos salones llenos de mármol y de muchas obras de arte. Es importante que van a encontrar muchas salas pintadas con frescos muy antiguos en muy buen estado de conservación. Miren, mi chamo, estas
son las prisiones del antiguo Castelo Estense y las paredes las van a encontrar llenas de grafitis históricos que hacían los presidiarios acá adentro. Miren, esto sí era bien difícil de salir porque tenías una puerta de un lado y tenías otra puerta del otro. Y luego ni una ventanita. Hice para hacer cosas. A ver. Miren, mis chamos, este es el Jardín de los Naranjos de acá del Castillo Estense. Fue construido por Eleonora de Aragón a finales del siglo XV porque estaba nostálgica de los jardines de Nápoles, así que se trajo esto para acá, un pedacito de su tierra, para sentirse cómoda en este castillo. Miren, esto donde me encuentro es la capilla ducal, que es la capilla del palacio. Data de finales del siglo XVI, está hermosísimo, sobre todo la zona donde se encontraba el altar mayor. Miren, mi chamo, nos tocó subir escaleras para llegar a la cima de las torres de acá del castillo. Está cansado, pero la vista está espectacular. La fantasia mi pisciuli e la figlia mia, la piscia fritta baccalà, ue compagno con la manica giaccata, oh mamma, pesce fritta baccalà, me voglio no. Miren, me encuentro ahorita en la saleta de los juegos. Lo que ven detrás son los frescos que están en el techo reflejados en un espejo. Está increíble. Esta sala data de finales del siglo XVI y está muy bonita, aunque ahorita está en restauración. Miren, mis chamos, este es posiblemente el salón más hermoso del castillo, la sala de la Aurora, con unos frescos increíbles, mi favorita hasta ahora. Oigan, el castillo está espectacular, nos tomamos como 3 horas en recorrerlo, hay muchísimos salones y muchísimas cosas para ver, vale la pena que vengan, es como un must aquí en Ferrara. Y ahora vamos a ver si nos da tiempo de ver un poquito la catedral. Y les cuento que la ciudad de Ferrara durante la noche es preciosa, muchos de sus edificios están bellamente iluminados y el casco histórico está muy bonito, así que también tómese un ratito para conocerla durante la noche. Miren, mis chavos, allá arriba pueden ver una estatua ecuestre, que es la primera estatua ecuestre en bronce realizada desde el Imperio Romano y representa a Nicolò III, duque de Ferrara. Y acabamos de visitar la Catedral de Ferrara, un edificio precioso que data del siglo XII, con una fachada románica y gótica que es preciosa, pero que ahorita está en restauración. El interior data más bien del siglo XVI al XVIII y está espectacular, lleno de frescos, cuadros, esculturas, y al fondo del altar mayor hay un fresco del juicio final que está increíble.
Muy buenos días, mi chamo, ya hicimos el checkout del hotel y nada, vamos ahora a empezar a recorrer la ciudad de Ferrara y esta vez vamos a hacerlo visitando lo que es la adición Herculea, que es lo que le ha valido a la ciudad el título de Patrimonio de la Humanidad, ya que Ferrara es la primera ciudad organizada de toda Europa. Vamos a ir hacia allá, recorremos sus calles y algunos de los museos más importantes de la ciudad. Miren, mi chamo, esta es la principal calle de la edición Herculea de acá de Ferrara, que se llama Corso Ercole I, que fue el principal impulsor del desarrollo de esta nueva zona para la ciudad. Y aquí se encuentran algunos de los palacios renacentistas más importantes de la ciudad y además también de los más importantes de Italia. El primer museo que vamos a visitar hoy es el Palacio de los Diamantes, un palacio construido entre los años de 1493 y 1503, es decir, se tardaron 10 años en construirlo, y que es la obra maestra del arquitecto ferrarense Biagio Rossetti, uno de los más importantes de esa época acá en Ferrara. Fue construido en la edición Herculea para el hermano del duque Ercole I, y aquí se expone la Pinacoteca Nacional de Ferrara, donde están expuestas obras desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, y que dicen que es una de las más bonitas de esta zona. Miren el espectacular fondo dorado de este San Gerolamo pintado por Bartolomeo Vivarini. Hermosísimo. Mira, por acá tienen el Ángel de la Guarda de Bononi, una pintura de principios del siglo XVII, es una de las más bellas del museo. Y por supuesto tenemos una sala entera dedicada a Garófalo, que es considerado el Rafael de Ferrara. Miren, detrás de mí pueden ver el altar mayor de la iglesia de San Andrea, que fue pintado por Garófalo a inicios del siglo XVI. Una cosa que no les puedo explicar lo bello, así que se los muestro. Miren, es por esto que se llama el Palacio de los Diamantes, porque la fachada está decorada con estas estructuras piramidales que asemejan diamantes. Oigan, mientras vamos caminando al Palazzo Schifanoia, les cuento un poquitito que tiene la opción de la tarjeta MyFairCard, que es una tarjeta que le incluye varios de los museos de la ciudad por un precio de 20 euros y les incluye algunos de los más importantes, como la Pinacoteca Nacional, que es el Palacio de los Diamantes, el Castillo de Este y también este Palazzo Schifanoia. Hay otros museos que no están incluidos, pero bueno, yo voy a intentar ahorrarme tantas entradas ya que pagué ya la tarjeta. Miren, mis chamos, un sistema de timbrado. Aquí tocan para el primer piso y por aquí para el segundo piso. Esto no lo había visto jamás. Acabamos de visitar el Palazzo Schifanoia, que es un palacio construido
a finales del siglo XIV en las afueras de la ciudad de Ferrara, aunque ahora está prácticamente en el centro. Y este palacio fue concebido como un palacio suburbano para escapar del ruido y del aburrimiento de la ciudad, así que era un palacio como de recreo. Aquí se encuentran varios salones llenos de frescos que están muy bonitos y la colección del Museo Cívico o Museo de la ciudad de Ferrara. Miren mis chamos, aquí pueden ver un águila blanca que era el símbolo de la familia Este. Y por aquí pueden ver el símbolo del duque Leonello, que es una cabeza con 3 caras y que simboliza la pureza. Miren, este es el salón de I Messi, que es el más importante salón de acá del Palazzo Schifanoia. Todos estos frescos se encontraban tapados porque aquí se encontraba una tabaquera. Luego los descubrieron a principios del siglo XIX y solamente pudieron descubrir en inicio estos, pero luego empezaron a hacer restauraciones y descubrieron prácticamente todos los frescos del salón, que están espectaculares. Miren, por acá pueden ver a Borso d'Este, uno de los principales personajes de la familia Este. Miren el salón, miren los muros del salón se encuentran divididos en 3 partes. La parte superior son hechos mitológicos, la del medio son los meses del año y la parte inferior son hechos históricos relacionados con la familia Este. Miren, esta es la sala donde Borso acogía a aquellos a quienes venían a pedirle favores, pero miren el techo. No mames. Algo curioso de este salón es que están representadas las 7 virtudes en el techo, sin embargo falta una, que es la justicia, y es porque la justicia era Borso el duque. Y cerquita del Palazzo Schifanoia se encuentra esta iglesia que se llama Santa María in Vado, que es una iglesia que data del siglo X, sin embargo fue restaurada a finales del siglo XV y tiene unos techos llenos de frescos que están espectaculares, vale mucho la pena visitarla. También la zona donde está el órgano está preciosa, lamentablemente tiene una iluminación muy mala, así que muchas de las cosas no las van a poder disfrutar como deberían, pero vengan a verla, además es gratis. Ahora estamos visitando el Museo de la Catedral, que expone uno de los tesoros de la catedral de acá de Ferrara y tiene cositas bastante interesantes, así que vamos a disfrutarlo. Miren mis chamos, detrás de mí pueden ver la muralla de Ferrara, que es otra de las cosas para visitar en esta ciudad. Se puede hacer todo el recorrido en bicicleta, yo no lo hice, sino que visité solamente un pedacito, pero está muy bonita.